muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en un ejercicio más del Aspen Institute México, junto con Punto Circular, nuestro aliado en economía circular. Me da mucho gusto, veo que el número de participantes se va incrementando poco a poquito conforme ya pasaron las 12. Antes de cualquier otra cosa, les comento que hoy estaremos transmitiendo a través de Facebook y diversos canales en streaming por la revista Líderes Mexicanos, el Centro Ricardo Salinas Pliego y la Red Nacional de Líderes Quiver. Nos van a estar también retransmitiendo este evento, además del público selecto, amigos del Aspen que hoy nos acompañan. Yo soy Miguel Limón, director de programas en el instituto, y les doy la más cordial bienvenida a todos nuestros panelistas también, nuestros participantes. Es un gusto contar con el panel que tenemos hoy, es un panel de lujo, en unos momentos lo voy a presentar. Este es un evento más, como les decía, con nuestros aliados del clúster de Punto Circular. Continuamos abriendo estos espacios de diálogo y reflexión, los cuales creemos que son muy importantes para América Latina y nuestro país. Ya lo hemos visto, Punto Circular es un grupo de expertos provenientes de distintas disciplinas relacionadas con la economía circular, quienes unen sus conocimientos y experiencias para promover y desarrollar una economía circular en América Latina. Se enfoca en hacerlo a través de las siguientes vertientes: cambio climático, bioeconomía, innovación, que es la cuarta revolución industrial, y los nuevos negocios, perspectiva de género, comunicación circular y desarrollo de políticas públicas. Hoy nos acompañan en el panel, y les digo que estoy muy contento porque es como siempre hemos dicho en el Aspen que hacemos las cosas. Nosotros nos dedicamos a abrir espacios donde líderes provenientes de diversos sectores hablen entre ellos. Normalmente la gente que está en el sector académico habla con otros académicos, quien está en el sector público habla con otros que están en el sector público, el privado, así, y cada uno en su esfera. Normalmente no se hablan entre ellos, y esa es la razón de ser del Aspen, que líderes de diversos espacios dialoguen y platiquen entre ellos para conocer por lo menos distintas opiniones. Hoy tenemos, y me da muchísimo gusto porque hemos trabajado con ella ya a lo largo del ejercicio de economía circular en cuanto al concilio, que fue generar un documento para México que tuviera principios y conceptos básicos rectores en economía circular, en los cuales estuviéramos un poco de acuerdo, por lo menos los mexicanos, ¿no? Encontrar un punto de acuerdo hoy en día en cualquier sociedad se vuelve cada vez más difícil. Me da mucho gusto que nos acompañe la maestra Sandra Herrera Flores. Ella es subsecretaria de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad Energética en la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Guanajuato. Ella es maestra en proyectos para el desarrollo urbano, ingeniera industrial y diplomada en ecología, desarrollo sustentable y gestión ambiental por la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado en temas ambientales desde 1990 en despachos privados, gobiernos locales, gobierno federal y la cooperación internacional. Durante su desempeño como asesora principal en cooperación alemana para el desarrollo sustentable en México, la agencia GIZ, impulsó la gobernanza ambiental para el saneamiento del río Atoyac en Puebla, la formación de la Red Nacional para el Rescate de Lagunas, Lagos y Ríos Urbanos, así como la difusión de la importancia del uso eficiente de recursos naturales ante empresarios, cámaras empresariales, gobierno federal y el gobierno de Guanajuato. Entre 2006 y 2012, dirigió la evaluación de normas oficiales mexicanas ambientales, la elaboración del primer Programa Nacional de Gestión Integral de los Residuos, la Estrategia Nacional de Producción y Consumo Sustentable, así como la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras, entre otros. Fue copresidenta de la Red Mundial de Mujeres Ministras y Líderes en Medio Ambiente, desde donde impulsó, junto con otras mujeres de todo el mundo, el que en todas las conferencias de la agenda ambiental lideradas por la ONU se introdujera la perspectiva de género. Fue consejera en la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Es fundadora de la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencias y Gestión Ambiental y coordinadora del Consejo de Sinergia por el Medio Ambiente, que agrupa a personas expertas con formación humanista. Sandra, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me da muchísimo gusto tenerte en el panel.
Gracias, al contrario, el gusto es para mí. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Sandra. Continúo con el maestro en ciencias Kevin de Cuba. Él es fundador de la Plataforma de Economía Circular de las Américas. Es asesor senior de Economía Circular Sostenible con más de 17 años de experiencia laboral internacional en los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Actualmente lidera el equipo colombiano del programa Plásticos Circulares en las Américas, una iniciativa multinacional activa en Brasil, Colombia, Chile y Canadá, financiada por la Comisión Europea. Es asesor principal de economía circular para diversas agencias de la ONU, bancos internacionales de desarrollo, gobiernos y otras organizaciones privadas, públicas y multilaterales. Es miembro fundador de la Fundación de Economía Circular de Aruba, cofundador tanto de la plataforma como del Foro de Economía Circular de las Américas, así como socio de Circularity Edge, firma norteamericana especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la economía circular. Kevin, qué gusto tenerte por acá en este panel. Muy bienvenido. Luis Lehmann. Muchas gracias, Miguel. Buenos días. Buen día, Kevin. Muchas gracias a ti. Luis Lehmann es licenciado en Ciencia Política y autor de los libros Economía Circular, El Cambio Cultural y Cómo hacer clic hacia una nueva economía. Actualmente participa como consultor senior, speaker, divulgador y docente en temas de promoción del desarrollo económico sostenible a partir de la economía circular, tanto en la academia como en el ecosistema de innovación de Madrid. Vinculado hace más de una década a la gestión pública y el medio ambiente, se ha desempeñado en diversas posiciones ejecutivas, interactuando con diversos organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el PNUD, que es la Agencia de Desarrollo de las Naciones Unidas, la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, entre otras. Ha sido un impulsor de la economía circular desde 2015, participando como orador en numerosos encuentros presenciales por toda Argentina y de manera remota en diversos cursos y foros internacionales. Luis, profesor Lehmann, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un verdadero placer. Y finalmente presento a mi amigo, colega, socio y demás, Mauricio Centeno. Él es cofundador, director técnico para ciudades circulares y líder de relacionamiento. Es cofundador de Punto Circular, clúster de economía circular. Es maestro en ingeniería civil con énfasis en riesgo sísmico y ante desastres naturales por el cambio climático. Cuenta ya con 18 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de alto impacto en México, Europa del Este, Asia, Suramérica y el Caribe. Como consultor senior, ha liderado el desarrollo de hojas de ruta en sectores estratégicos, asistencias técnicas y políticas públicas nacionales que establecen el marco de acción para la economía circular en 7 países pioneros en Latinoamérica. Es cofundador y líder técnico de Punto Circular, clúster que nace para acelerar la transición de industrias y ciudades hacia una economía circular sustentable, y ya también es amigo del Aspen. Él va a estar moderando junto conmigo el panel el día de hoy. Mau, muchísimas gracias por este ejercicio y por seguir impulsando la economía circular desde nuestros espacios. Muchas gracias, Mau. Miguel, pues muchísimas gracias y aquí listos. Si me permiten, daré una muy breve introducción de por qué el panel del día de hoy, por qué ciudades circulares, por qué es tan importante hablar de economía circular en nuestras ciudades. Según la ONU, hoy 56% de la población mundial vive en ciudades. Son 4.200 millones de habitantes, es decir, 4.200 millones de personas en el mundo son urbanos. Y se espera que para 2050 casi se duplique esta cantidad de población, siendo 7 de cada 10 los habitantes del mundo que estarán en ciudades. Más del 80% del PIB mundial se genera en las ciudades, por lo que para hablar de sustentabilidad, de un crecimiento económico sostenible, es fundamental tener una gestión urbana adecuada, con incrementos de la productividad que sea incluyente e innovadora. Sin embargo, el ritmo de crecimiento y urbanización plantean enormes desafíos. Se requieren viviendas asequibles, sistemas de transporte eficientes, infraestructura y servicios básicos, así como empleo. Hoy,
1.000 millones de personas viven en asentamientos informales en las urbes. El crecimiento de estas ciudades, además, implica el consumo de suelo, la transformación de suelo agrícola en suelo urbano. Es decir, se requiere a grandes pasos nueva superficie urbana. En las ciudades se consumen 2/3 partes de la energía mundial y aquí se genera más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso nos hace pensar en que es desde las ciudades, desde donde tenemos que iniciar la transición hacia una economía circular para que nuestros hijos, nuestros nietos, el mundo entero pueda seguir dando espacios laborales, sea incluyente y pueda permitirnos tener un modo de vida digno y sin carencias. A partir de esto y de esta pequeña introducción, le cedo la palabra a Mauricio para continuar con el panel y en breve nos arrancamos ya con nuestros panelistas. Mau, adelante, por favor. Muchas gracias, Miguel. Retomando un poco los datos que dabas, creo que es importante irnos hacia ahora la capa de Latinoamérica. Es cierto, 56% de las personas de todo el mundo están concentradas en zonas urbanas y esto se va a incrementar a prácticamente 70% en 15, 20 años, pero el caso de Latinoamérica es más agudo en ese sentido, ¿no? Hoy, o sea, 2022, estamos hablando de que hay sitios específicos que ya reúnen cerca del 85% de las personas, ¿no? En Latinoamérica. Estamos hablando de zonas conurbadas como Santiago de Chile, como Ciudad de México, etcétera. Y la tendencia es que podamos estar cerca del 90% de las personas de Latinoamérica concentradas en zonas urbanas, porque están creciendo a ritmo muy acelerado ciudades intermedias, ciudades pequeñas que están ya por superar el 1.000.000 de habitantes, y muchas ciudades en esta lógica de irse como expandiendo hacia nuevas municipalidades y que ya se vuelven manchas metropolitanas, pues ya estamos hablando de megaciudades en varios casos, ¿no? Bogotá próximamente lo será. Todavía se habla de que tiene una población por debajo de los 10 millones, pero cuando ya uno suma las interacciones de los demás municipios de los que depende o con los que interactúa, pues obviamente esto se vuelve una megaciudad. Entonces, ahí principalmente es que está focalizado las oportunidades de desarrollo o las grandes problemáticas que hoy nos están poniendo en jaque, no solo en términos de cambio climático, sino también en términos de desigualdad social, ¿no? O sea, tenemos que poderle brindar mejores oportunidades de vida y de empleo a las personas. 55% de los latinoamericanos viven en la informalidad o vivimos en la informalidad. Creo que las ciudades hoy no le están ofreciendo la calidad de vida a las personas, ¿no? que las habitamos. Estamos hablando de calidad del aire, estamos hablando de energía asequible, estamos hablando de vivienda digna, de sistemas de transporte que 15 a 20 minutos puedas estar de un punto A a un punto B y no de 3, 4 horas perdido en el tráfico, que eso pues mata la calidad de vida por todos lados, etcétera, ¿no? Entonces creo que tenemos que poner hoy el foco ahí y también en abrir las oportunidades porque van a seguir llegando personas a estos centros urbanos. Entonces, si hoy no tenemos la capacidad como ciudades de brindar esa calidad de vida y esas oportunidades de desarrollo, pues al tener más personas en poco tiempo, obviamente vamos a entrar en una situación mucho más caótica. 75% de los recursos naturales se consumen, se transforman, se reprocesan, etcétera, en los entornos urbanos. Entonces, también es ahí donde tenemos que pensar en nuevos circuitos de aprovechamiento y de utilización de los recursos y sobre todo de regeneración de estos, ¿no? Porque lo que está pasando es que en el modelo actual, en 40, 50 años, pues hemos devastado gran parte de los recursos con los que contábamos, ¿no? Y se habla de una sexta extinción masiva, 60% de la biodiversidad perdida en poco tiempo, lo que nos dice que eso pues no se puede sostener. Y como última reflexión, pues si bien la agenda de objetivos de desarrollo sostenible tiene un foco primordial en terminar con la pobreza, esto significa personas con mejores ingresos, pues vemos que desde la economía lineal esto no es sostenible, porque hoy las personas en economías con mejores condiciones, pues vemos que consumen y generan mucho más residuos, generan mucho más impactos. Entonces, aspirar a que nuestras economías que están creciendo se vuelvan de mejores ingresos y al mismo tiempo frenar el cambio climático es incoherente desde una economía lineal porque pues, necesitaríamos más recursos en disposición, en transformación y en extracción misma.
Es por eso que la economía circular pues, se muestra como el modelo de desarrollo que nos va a permitir la prosperidad económica en el mediano y largo plazo. Obviamente, el cierre de la brecha de desigualdad social en la medida que podamos ir incorporando y no solamente ser más incluyentes en el desarrollo de infraestructura, sino ir incorporando a las personas y desarrollando los talentos de toda la diversidad de personas que habitan hoy, no solo los entornos urbanos, sino también los rurales, y cómo vamos metiéndonos en lo que nunca hemos hecho como humanidad, ¿no? En la lógica de cómo funcionan los ecosistemas y ser una especie más que cohabita este planeta, que siendo sinceros no nos necesita, pero que nosotros sí necesitamos. Entonces, de ahí parte la importancia de establecer estas conversaciones. Me gustaría iniciar primero con Luis, porque creo que nos puede dar una mirada bastante holística, un puente entre el mundo que hoy ha avanzado mucho más rápido hacia la circularidad y, digamos, la región de la que provenimos nosotros, que todavía tiene unos gaps de contexto muy relevantes, como es el tema social, ¿no? Como es el tema de esos gaps de desarrollo de infraestructura, esos gaps de desarrollo de capacidades. Entonces, Luis, me gustaría iniciar con una primera pregunta y es desde tu experiencia, sector público, desde tu mirada, ¿no? Académica y técnica en economía circular, ¿por qué se centra la importancia en la transición de las ciudades si realmente aspiramos a llegar a un modelo de desarrollo sustentable en un mediano plazo? Adelante, Luis, bienvenido. Gracias, Mauricio. La verdad que es un placer estar aquí de mañana en América Latina, mañana mediodía y de tarde, noche en Europa. La verdad que tanto tú como Miguel comentaban mucho de las características que tienen las ciudades, ¿no? Pero me gustaría agregar el rol también decisivo que tienen en función de esta ambición que tiene cierta parte de la comunidad internacional de lograr objetivos de sostenibilidad hacia el año 2050. Y en este sentido, es que creo yo que las ciudades tienen que aumentar su ambición, no solamente y no tomar desagregadamente lo que es el cumplimiento de estas metas de cambio climático, sin considerar a la economía circular como el modelo de producción y consumo que aporta el conjunto de herramientas para lograr el cumplimiento de esa meta, ¿no? Esto es decir, yo lo que veo en muchas ciudades aún, y lo veo en Europa y ni hablar en América Latina, es tal vez este desacople entre lo que son las políticas climáticas y las herramientas de economía circular, ¿no? Y las políticas, ¿no? Es decir, veo la política climática por un lado y se habla de movilidad sostenible, eh, y de todo lo verde que se les pueda imaginar, empleo verde, sostenibilidad, y por otro lado se habla de economía circular, sin tener en cuenta de que esta última es la que sirve de palanca de transmisión para que se pueda lograr esa meta de sostenibilidad. Por el otro lado también, lo que me parece es que durante mucho tiempo, y esto es parte, no es una crítica, sino que tiene que ver con la evolución del concepto mismo de economía circular, eh, cuesta mucho desengancharlo de exclusivamente la gestión de los residuos, ¿no? Porque cuando hablamos de ciudades, hablamos de gobierno local, y en la inmensa mayoría de los casos, la primera y probablemente la única competencia exclusiva que tengan a partir de la regulación es la de la gestión de los residuos. Por eso es que se ha generado esta simbiosis tan directa entre la gestión de los residuos y dentro de los residuos, principalmente la gestión de los residuos municipales, como ese único punto de encuentro. Pero la verdad que en su dimensión más abarcativa, la economía circular es un cambio de modelo de producción y consumo. Por eso tiene que ser transversal a todas las políticas. Y bueno, no quiero acaparar, vos Mauricio también, yo puedo hablar todo el día, vas marcando los tiempos, así que creo que como apertura
luego eventualmente podemos desarrollar un poquito más. Mauricio y Miguel, ¿no? Perfecto, claro que sí, Luis. Ahí tomé nota que ahorita más adelante voy a profundizar en ese tema que mencionas del desacople, pero antes de ello me gustaría dar paso para escuchar a Sandra, que tiene una vastísima experiencia, no solo, o sea, me gusta mucho que tiene como esta múltiple visual, ¿no? No solo desde el sector público, sino que desde el sector privado, desde la academia, o sea, entiende no solo los procesos ambientales, sino también los de desarrollo territorial que exigen pues desafíos económicos, desafíos sociales, etcétera. Y hay algo que me llama mucho la atención, que también quiero que sea parte de esta primera ronda, es cómo el liderazgo de las mujeres hoy está transformando esto, ¿no? Entonces, la pregunta en general es cómo, o sea, ¿cuál es la ruta que tenemos que empezar a trazar y empezar a caminar en términos de desarrollo de un marco estructural que nos permita acelerar la transición hacia una economía circular, hacia un cambio climático, hacia un cierre de brecha social? Y me refiero a que habrá políticas públicas, ¿no?, que son de aterrizaje en programas o de aterrizaje territorial. Habrá un marco regulatorio que es mucho más grande, pero que tendrá escalas de implementación, ¿no?, a nivel federal, a nivel nacional, a nivel municipal. En el caso de otros países, pues a lo mejor no es federal, pero sí tendrá una lógica similar en estas tres escalas. ¿Y qué instrumentos o qué mecanismos tenemos que desarrollar o están ya disponibles para empezar a trabajar en esta implementación? Entonces, Sandra, adelante, y creo que tu enfoque desde el liderazgo femenino me parece que es súper relevante, porque creo que hoy en el mundo es el liderazgo que realmente está traccionando esto, ¿no? No solamente por nombres como Ellen MacArthur o Ursula von Leyen, sino porque hoy en todos los niveles y en todos los diferentes sectores estamos viendo cómo este liderazgo nuevo nos está empezando a despertar y nos está poniendo en la conciencia de lo que no éramos capaces de ver. Entonces lo valoro mucho y muchas gracias por estar aquí. Adelante, Sandra. Bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, pues me llama mucho la atención lo que comenta Luis. Me parece que sí tenemos que lograr que haya una integralidad de los temas. Si bien de repente es necesario andar cada quien en su ruta, continuamente tenemos como que estar pues asegurándonos que entendemos cuáles son los puntos de convergencia y cómo en un trabajo de sinergia es como vamos a poder realmente cambiar la forma en que vivimos el planeta y vivimos en las ciudades. Definitivamente no podemos ya hacerlo de lado, no podemos seguir viviendo como hasta este momento, y creo que todavía no lo hemos terminado de entender. Y me parece que si apenas a nivel de países, a través de los trabajos que se hacen en las diferentes COPs, en las conferencias de las partes, en las ciudades todavía falta bastante. Ha sido bueno que a nivel internacional se haya dado ya espacio a las ciudades, ya de alguna manera empiezan estas organizaciones de ciudades a pues no solamente estar presentes, sino incidir en algunas de las decisiones que se toman en Naciones Unidas. Sin embargo, creo que pues allí es donde hay más camino por andar, y qué bueno que han tomado este tema. Lo segundo que quisiera yo subrayar es esta importancia de poder asociar el tema de uso eficiente de recursos y economía circular con la acción climática, porque realmente cuando entendamos la importancia de hacer un uso eficiente de los recursos, cuando entendamos la importancia de ir hacia una economía circular, es cuando podremos estar incidiendo fuertemente en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por supuesto, lo principal está en cambiar la forma en que producimos la electricidad para las ciudades y para la industria, pero también la parte de extracción es una gran generadora o gastadora más bien de energía, y por lo tanto ese punto es muy importante. ¿Qué estamos haciendo para cambiar
de la extracción a la reutilización de diversos materiales. Y justo la economía circular lo que nos pone es allí. Es decir, cómo vamos a hacer que los materiales permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo económico y reducir drásticamente la extracción. Pero aquí lo importante a subrayar es que no solamente estamos hablando de reciclaje, estamos hablando de cambios muy drásticos, como pudiera ser que acabe la obsolescencia programada y entonces podamos ofrecer productos de calidad por mucho más tiempo y que pues permanezcan en el mercado refacciones para poder reparar esos productos, que también podamos incidir en el diseño de los mismos de manera tal que se utilice menos material, pero que nos dé el mismo funcionamiento. Y a lo mejor el ejemplo más fácil que me viene a la mente es las botellas de PET que contienen agua. Pues ya las encontramos muy, muy ligeras. Las tomamos del estante y las aplastamos como casi como si fueran globos ya, pero pues sirven para lo que debe ser, que es contener el agua. Eso ya hubo una reducción de resina para su fabricación, pero además puede ser reciclable. Entonces, el reto que tenemos, y ya lo explicarán en la parte tecnológica, es cómo podemos desde el diseño poder hacer un uso más eficiente de todos los recursos. Cómo también podemos formalizar los mercados de segunda mano. Es decir, allí sí necesitará haber una intervención de los gobiernos de tal forma que podamos realizar reglas del juego, estándares que hagan que estos mercados de segunda mano pues se haga en condiciones donde se sostenga la calidad de los productos, donde haya higiene y donde pues haya formalidad, que no sea solamente en un mercado informal. Entonces, es posible este mercado de segunda mano, se está dando, lo estamos viendo en las aplicaciones de pues, venta de ropa o de accesorios. Y bueno, y ahí decías del papel de las mujeres, pues parece que son las mujeres las que han tenido esta iniciativa de pues poder poner a la venta vestidos que a lo mejor nada más se usan una vez porque fue para un evento especial, zapatos, bolsas, y está funcionando esta compraventa. Entonces, pues ya vamos viendo cómo la economía circular nos habla de acabar con la obsolescencia programada, nos habla de la reparabilidad y por lo tanto de poder tener refacciones, nos habla de un mercado de segunda mano, nos habla de diseño mejor hecho para los productos y también puede ser que sea a través de concebir los productos como modulares y entonces a lo mejor si hay alguna parte que yo puedo cambiar y le doy una apariencia más moderna a mi producto, pues esa posibilidad sin necesidad de desechar el producto completo y comprar uno nuevo. Y también está la parte del reciclaje, en donde, como mencionaron, es una incidencia muy importante de los municipios, de cómo poder hacer una recolección por separado o tener centros de acopio y donde pues tengamos que todo lo que sea reciclable pues permanezca en mejores condiciones y por lo tanto pueda ser mejor valorizado. Y también hay otra importante que es la remanufactura. Por ejemplo, las computadoras que tengan centros de acopio en donde se trate con cuidado las computadoras que van recibiendo, que ya no quiere el cliente, y puedan desensamblarlas. Se manda nuevamente a planta la carcasa, la pantalla, que pueden volver a ser parte de un nuevo producto y solamente incluirá el cambio de todas las tabletas electrónicas. Entonces, esa remanufactura también va a ser posible, también requiere de estándares de calidad, pero bueno, allí puede ser una labor mixta entre gobiernos y privados.
La verdad es que yo estoy convencida de que hay una parte que sí tiene que intervenir la función pública, pero hay mucho que tiene que ser de mercado y entonces pues tenemos que ir avanzando de dos formas distintas. En esta primera parte ya lo único más que quisiera agregar es que yo veo que los municipios inciden sí en esta parte de poder separar los residuos, pero también en la parte de compras públicas. Si en las compras públicas ya se ponen criterios de sustentabilidad o de circularidad, creo que allí podremos ir avanzando. Entonces, pues es una gran tarea, pero es donde vamos a encontrar realmente la forma de transformar cómo vivimos las ciudades y el planeta. Muchísimas gracias, Sandra. Nos dejas como un paraguas bastante interesante. Se habló de mecanismos, se habló de la evolución, ¿no? Desde el diseño hasta la cadena de reciclaje, siendo esa la última instancia de la economía circular. Y aquí quiero ser muy enfático para que trabajemos mucho en ir evitando que se traduzca economía circular como reciclaje, como ha pasado o viene sucediendo. Y ahí quiero centrar mucho la pregunta para Kevin, ¿no? Sé que Kevin nos puede dar una cátedra muy interesante entre qué significa ecoeficiencia desde una perspectiva de transición, donde hoy tenemos un modelo lineal profundamente improductivo e ineficiente, ¿no? Donde tenemos problemáticas enormes de rellenos sanitarios en Latinoamérica, donde tenemos muchos impactos directos de lo que sucede hoy desde los sistemas de producción y consumo, que a lo mejor a través de algunos modelos de transición nos permita ir mitigando parte de estos impactos, pero que todavía van a tener una brecha para pensar en la economía circular, ¿no? Y ahí creo que ya entraría el otro concepto que me gustaría que nos explique, que es el de ecoefectividad, ¿no? Donde ya hablaríamos de la adopción franca de una economía circular. Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues porque Latinoamérica tiene unas brechas todavía muy profundas, ¿no? A lo mejor en otros contextos es más rápido o en ciertas industrias habrá un brinco más corto, pero hay todavía sistemas productivos en Latinoamérica que están muy lejos de pensarse siquiera en términos de circularidad y para ello tendremos que abonar un camino de transición. Entonces, desde la mirada tecnológica, Kevin, ¿cómo vamos implementando, qué podemos implementar ya en lógica de transición, entendiendo qué es eso, ¿no? No confundiéndolo con que esto es economía circular, y qué tecnologías o qué modelos nos permiten ir alcanzando la circularidad en el mediano y en el largo plazo. Y cuáles a lo mejor definitivamente evitar, ¿no? Porque a lo mejor nos estamos desvirtuando desde el origen. Entonces, me gustaría mucho como desde tu óptica poder saber cómo abonamos ese camino en ciudades. Adelante, Kevin. Buenas tardes, Mauricio. Gracias. En nombre de la Plataforma de Economía Circular de las Américas, muchas gracias a Punto Circular y Aspen Institute por la invitación. Pues, Mauricio, entrando a tu pregunta, que es compuesta de múltiples preguntas, quiero en primer instante arrancar desde el macro hacia el micro. Básicamente, basado en lo que Luis ya mencionó, la desvinculación entre agendas de economía circular y cambio climático, o también hasta con los ODS. Yo iría un paso más allá de decir o retar a todos que sin una visión estratégica de economía circular no se podrán lograr los objetivos de desarrollo sostenible, esos 17. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cambio de paradigma macroeconómico, pues cómo funciona la economía creada por el ser humano, que es uno lineal. Y si realmente queremos sobrevivir en este planeta, tenemos que aceptar que somos un subcomponente de un ecosistema planetario y que tenemos que vivir, sobrevivir o prosperar en ese ámbito que controla todo. Entonces, significa que nuestra modalidad como sociedad de cómo movilizamos, creamos productos, todo lo que existe en la economía para satisfacer nuestras necesidades como ser humano, lo tendremos que repensar completamente. Entonces, la idea de la economía circular es
replicar procesos ecológicos cíclicos que ocurren en la naturaleza y hacerlo lo mejor posible, reconociendo las limitaciones actuales de la tecnología, infraestructura, de la vida en que vivimos y andamos todos los días. Entonces, ese es el reto y la brecha significativa en que estamos. Ahora, yendo a nivel de una ciudad. A nivel de ciudad, creo que la pandemia ha sido un buen ejercicio en el sentido de darse cuenta que nosotros todos estamos sujetos a suministro de necesidades básicas como acceso a agua, comida, un techo encima de tu cabeza y un ambiente pues protegida y obviamente con salud. Y si extrapolamos eso a nivel de ciudades, creo que todos los tomadores de decisiones y actores claves tendrán que tener un espíritu de urgencia, tendrán que pensar desde un ángulo de gestión de crisis. Porque cuando piensas desde una perspectiva de crisis, ya eso facilita el proceso de seleccionar y priorizar cosas que realmente son esenciales de atender para garantizar no solamente sobrevivir futuros choques mundiales, pero para garantizar las condiciones para una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos en esa ciudad. La dinámica de interacción entre actores, los que producen productos, los que movilizan los productos, la idea más pertinente es tratar de controlar todo lo mejor posible dentro de tu territorio, donde tienes un espacio de control. Con otras palabras, pensando global, pero actuando. Porque, ¿de dónde proviene la comida? No, y en la pandemia nos ilustró claramente esas cadenas globales que no han funcionado para atender las necesidades principales. Por ejemplo, comida que está cultivada en otras partes del mundo y tiene que sobrepasar distancias grandísimas, sujeta a múltiples pasos para llegar al consumidor o el ciudadano. Entonces, creo que en el futuro la tendencia va a ser que más y más vamos a ver en nuestro entorno directo cuáles son las maneras para mejorar el suministro de aspectos esenciales de la vida y tratar de colaborar aún en una red global, pero reconociendo las fortalezas de cada uno, las fortalezas y limitaciones de cada uno. Ahora, ¿qué son los modelos de negocios o instrumentos para facilitar mayor circularidad sostenible? Uno de ellos es, por ejemplo, una plataforma de intercambio de bienes. Antes de entrar en eso, quiero destacar un punto. La pregunta que hiciste, Mauricio, de ecoeficiencia y ecoefectividad, porque de aquí se trata, es un elemento muy importante. Cuando se habla de ecoeficiencia, es el ejemplo, por ejemplo, que Sandra nos dio de la botella de plástico que gradualmente se disminuye la cantidad que se utiliza para contener el agua y que dado un momento llegarás a un punto que no podrás avanzar más en base, no contener agua. Y que se enfocan en diseño para mejorar su habilidad de poder ser reciclado. Esa es una visión de eficiencia. ¿Por qué digo esto? Porque no están abordando de qué está compuesto esta botella de PET. No se está abordando por qué necesito el uso de esta botella de PET para almacenar agua o poder movilizar agua de un punto al otro para el cliente. Entonces, la idea atrás de ecoefectividad es retar esa realidad y buscar maneras de hacer esas preguntas, como ¿necesito un material hecho de PET para poder movilizar agua de un punto a otro? ¿Sí o no? ¿Necesito buscar, pues, desde un ángulo de ecodiseño, asegurar que la capa y el cuerpo de la botella son del mismo tipo de plástico para poder reciclarlo más fácil? ¿O tengo que cuestionar de qué es compuesto un PET?
qué significa la composición química de este producto. ¿Qué pasará si termina en un ámbito no deseado? ¿Qué impacto de salud, qué impacto de ambiental generará ese material? Entonces, si cuestionamos eso a ese nivel, ya entramos en un completamente otro ámbito, donde vamos a pensar en modelos de negocios diferentes, pensando en uso de materiales compuestos de otros componentes que son amigables al medio ambiente, que no son tóxicos, que no generan cáncer, que no resulta en mutación de genes, aspectos así. Entonces, la idea detrás de la economía circular es preventivo, buscar maneras ya desde la innovación, pensar más allá de qué tipo de suministro de materia prima voy a utilizar, qué composición químico quiero utilizar para fabricar algo. Pero cuestionando en primer instante si necesitas realmente materializar algo para satisfacer la necesidad humana. Entonces hay un ámbito muy amplio, muy grande que no hemos explorado colectivamente de la manera sistemática o concreto. Y ahí es circular, que cómo puedes garantizar de antemano que una vez que el producto entre al mercado no tendrás ningún problema de conciencia, porque tú has hecho todo tu mejor esfuerzo para garantizar que no generará un impacto negativo a la salud de las personas que lo utilizan o cuando termina en ámbitos no deseados. Y respecto si estamos hablando de mejorar el reciclaje, porcentajes, etcétera, eso no importa. Literalmente no importa si mejoramos nuestra capacidad de llegar al 90% de reciclaje. Si no atendemos, estamos hablando de contaminación. ¿Por qué estamos hablando de cambio climático? Todo viene del origen del modelo económico que hemos desarrollado como seres humanos. Ese es el factor causal de todo esto. Entonces, si no atendemos el problema desde ese punto de vista, todo lo demás es gastamiento de energía, recursos y tiempo. Ahora, si entramos en el modelo de negocio, como ya mencioné, plataformas de cambio de bienes, eso es uno de los múltiples instrumentos que uno puede desarrollar a nivel ciudad. ¿Para qué? Ya tenemos un inventario de muchas cosas creadas, fabricadas, que no son utilizados. Especialmente no están siendo utilizados o no les dan un valor económico. Hay un montón de espacios donde empresas guardan componentes, equipos, maquinaria, etcétera, que están allí sin utilización. Ahora, con decir que por lo menos esto es lo que ya existe, que ya está en la realidad del mercado, intentemos ver la manera de sacar más provecho posible, no solamente de su uso, pero satisfaciendo necesidades de otros, sin que otros tendrán que invertir y comprar una nueva máquina y tener que exigir toda la cadena de valor de activarse, primarios de las minas, hacia la producción de una tecnología de alto nivel. No, por simplemente intercambiar bienes ya existentes, ya atacas un elemento esencial de prevenir la continuación de extracción de recursos naturales. Ya, en ese mismo modelo podrás acompañar los empresarios, los clientes, etcétera, en atender su portafolio de servicios y productos. Ir en un diálogo en sentido reconociendo productos que son menos dañinos versus que sí son. Ahí entramos, por ejemplo, en tema de vehículos. En toda Latinoamérica sabemos que actualmente la flota vehicular ya contiene más y más híbridos y eléctricos, vehículos eléctricos y híbridos. El problema es que no hay infraestructura en toda Latinoamérica para atender con las baterías litio-iono. Entonces, de un lado, estamos promoviendo una política de disminuir impactos de gases de efecto invernadero durante la fase de uso, sin cuestionar que una vez que esos productos llegan a su final de vida,
¿quién se va a encargar de responsablemente desmantelar esos vehículos y adecuadamente procesar o ojalá revalorizar esos componentes de manera costo efectivo y viable? Entonces, por ejemplo, la energía renovable. Instalamos paneles solares ya 40 años. Ahora estamos llegando por fin en la fase de la primera generación de esa primera generación de paneles solares y turbinas eólicas, que en sí hacen un buen trabajo de generar energía renovable. Está bien, pero ¿por qué nunca pensamos desde su diseño cómo prevenir que después de 30, 40 años de uso, esto no se convierte en basura peligrosa, basura complicada que nadie sabe qué hacer o cómo revalorizarlo? Con otras palabras, mi mensaje es que si queremos realmente llegar a una economía circular, tenemos que atender desde la conceptualización de por qué queremos crear algo, para qué fin y de qué está compuesto, y cómo diseñarlo de tal manera que es fácilmente desensamblable o se puede descomponer de una manera costo efectivo para poder realmente utilizar esos componentes básicos de nuevo en un nuevo ciclo, ojalá ecológico o el ciclo técnico, como dicen los creadores de este tema. Entonces hay mucho que tenemos que atender y el foco debería ser preventivo. Todo lo que existe, sí, tenemos que atender con lo que hay, con los instrumentos que hay, pero no podemos destacarlos como economía circular, porque simplemente en gran parte es simplemente gestión de residuos sólidos, punto, nada más que eso. Entonces, eso es un error grande que estamos colectivamente haciendo, es encajar cualquier cosa que tiene con gestión de materiales actuales y destacarlo como economía circular, mientras que no es. Muchísimas gracias, Kevin. Por acá tengo un par de anotaciones para las siguientes rondas, pero voy a dar paso a Miguel, que tenía una pregunta por ahí. Adelante, Miguel. Estás en mute. Micrófono apagado, Miguel. Perdón, muchas gracias, Mao, y muchas gracias a los tres panelistas. Creo que nos han dado una visión bastante completa para haber sido tan corta de qué es economía circular, de hacia dónde tenemos que estar apuntando, de lo importante que es el rol de la economía circular en la sustentabilidad y en las ciudades. Pero, bueno, primero, el problema, por lo que comentan, es enorme. El cambio que requerimos es sistémico, involucra a todos. No hay una varita mágica que nos vaya a poder permitir avanzar en el sentido y con los pasos tan agigantados que tenemos que hacerlo. Lo cual es también preocupante desde el punto de vista, por ejemplo, lo que comenta Sandra en torno a la energía y la producción de energía. A mí me vino en ese momento a la cabeza, bueno, todavía México y algún otro país del mundo, creo que es Nigeria, estamos invirtiendo en refinerías, ¿no? Y cuando comenta Kevin el tema de autos eléctricos, ¿cómo generamos la electricidad en nuestras ciudades, en nuestros países? No es la forma más limpia de generarla. Entonces, el problema tiene raíces muy profundas. Para poder dar un cambio y una solución a ello, se requiere de un cambio sistémico muy importante. Mi pregunta es un poco, ¿cómo hacemos para que toda la población, los productores, los gobiernos, los consumidores, hagan este paso transversal que comenta Luis en su momento y la economía circular esté inmersa en todos nuestros aspectos de vida? Pensemos un poco en Estados Unidos y la cantidad de millones y millones de dólares, que son 1.3 billones, 1.3 trillion de dólares que está metiendo el paquete Biden para hacer una transformación y que además están pensando allá que tiene que ser también, sin decirlo muchas veces en ese sentido, pero circular, ¿no? Lo están tratando de hacer que sea una forma y adaptar una economía circular. ¿Cómo en nuestros países, que tienen mucho menos recursos, que tienen mucho menos viabilidades de desarrollo, podemos estar implementando este tipo de economía? No sé quién de ustedes quiera arrancarse con la respuesta, si es que hay.
Si quieren, para mantener el ritmo La verdad que sí, es un desafío tremendo, lo definió muy precisamente Kevin, este cambio de paradigma, como bien yo decía anteriormente, esta transversalidad, y él agregaba lo de sistémico, ¿no? Implica también un ritmo que no necesariamente es el ritmo, como vos bien mencionabas, que a todos nos gustaría. Ahora, eh, tal vez por los motivos equivocados, yo creo que el conjunto de instituciones globales, y cuando hablo de instituciones hablo de gobiernos, hablo de organismos de cooperación internacional, de las grandes empresas transnacionales, se está yendo indefectiblemente hacia una nueva economía mucho más inclusiva, regenerativa, y desde ya circular. Y lo digo porque, digamos, tomando los dos últimos grandes fenómenos que afectan a la economía global, el primero la pandemia de coronavirus, y luego ahora la invasión de Ucrania, encontramos que muchas grandes empresas, a pesar de una tendencia de corto plazo a intentar volver, porque obviamente, y siempre lo digo, nosotros todos postulamos una economía más circular, pero la realidad que la economía lineal sigue vivita y coleando, como dice el refrán, no sé si se entiende, pero digo, de que sigue dominando el 90% de los procesos. Y la realidad es que puntualmente, y Sandra hablaba esto de la necesidad de cambiar la matriz energética, el petróleo y los intereses que giran alrededor del petróleo y aquellos que obviamente obtienen ganancias a partir del petróleo quieren seguir prolongándola al máximo tiempo posible, y ahí obviamente también surge otra tensión. Pero como les decía, yo creo que a pesar de que no necesariamente es por los motivos adecuados, está habiendo un cambio indefectible hacia una economía más circular, ya que obviamente los gobiernos, las grandes empresas se dieron cuenta, y en esto también tomo esta suerte como de disparador Larry Fink del fondo BlackRock, que es el inversor institucional más grande del mundo, ¿no? Que en cierta manera cuestiona el fin de la globalización, a partir del ataque de Rusia. Y yo creo que las empresas principalmente, los gobiernos después, empezaron a ver de que necesitan tener cadenas de suministro más cercanas, necesitan tener alternativas de proveedores, tanto como la posibilidad de fomentar la sustitución de materiales, ¿no? Y en esto es donde también la economía circular entra con mucha fuerza, ya que muchos materiales que tal vez era o no era económico su tratamiento, a partir de que empieza a escasear la alternativa, empiezan a tomar un valor real. Por lo cual, al mismo tiempo también empiezan a pensar en la relocalización de sus compañías, ¿no? Y bueno, obviamente eso trae consecuencias en el corto plazo, como lo que hablaba recién, de que hay una tentación, una fuerte de volver a utilizar estos combustibles fósiles que, a pesar de que, vuelvo al principio de esta intervención, ¿no? Que decíamos que tal vez los ritmos no son los que nosotros deseábamos, pero hubo en los últimos 5 años avances bastante importantes a nivel internacional. De hecho, en la última COP se decidió fomentar la desinversión en carbón y en combustibles fósiles, pero a mí me parece que a mediano o largo plazo la irrupción de un cambio de matriz hacia las renovables va a ser, digamos, indefectible. Por ende, también la economía circular, al poder acceder a suministros renovables, va a tener muchísimas más posibilidades de desarrollarse. Muchas gracias, Luis. Sandra, por favor. Sí, gracias. por favor.
Sí, yo quisiera tomar como dos temas. Una es esta parte que comenta Luis de la sustitución de materiales y que es muy importante traer a la mesa la aproximación que tiene el gobierno alemán sobre el tema de economía circular. Ellos más bien están concentrados en la parte de uso eficiente de recursos, los recursos abióticos. Y entonces, desde hace muchos años, empezaron a hacerse la pregunta de cuáles sectores económicos eran los que iban a sobrevivir en Alemania justo por tener acceso a recursos. Y conscientes también que muchos de los productos que ellos producen necesitan de importaciones. El caso es que pues encontraron que hay ciertos materiales que pues son escasos y por ejemplo, relacionado con la generación de energía eléctrica por fuentes renovables, pues hicieron un ejercicio en donde dijeron, si toda nuestra energía la quisiéramos hacer eólica, ¿tenemos o no los materiales para hacer los aerogeneradores? Y se dieron cuenta de que no, que hay muchos de los materiales que se requieren para hacer aerogeneradores que están escasos. Entonces allí la pregunta es cómo tiene que ser nuestra matriz energética para que cumplamos con nuestros compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero con soluciones que encontremos disponibilidad de materiales. Entonces allí vemos cómo se va haciendo complejo el asunto. Disculpen por la banda de guerra que pasó aquí afuera de mi oficina. Entonces vemos cómo se van haciendo complejos estos temas y Alemania llevó también el tema al G20 y pidiendo que pues se hiciera mención de lo importante que es atender este tema económico ambiental y pues está presente en las negociaciones y en los diálogos de G20 y se aprobó con base en ello un programa para economías emergentes. La India y México fueron de los países que más le llamaron la atención a Alemania para pues, poder iniciar diálogos al respecto. Con México, por diversas circunstancias, desde la administración pasada no ha avanzado tan rápido como debiera, pero en la India sí hubo un acercamiento fructífero y allí hicieron el análisis de los sectores económicos que mueven a la India y encontraron pues que el sector vivienda es muy importante. Entonces, para el 2050 tendrán que estar produciendo alrededor de 5 millones de viviendas anuales por la cantidad de habitantes que tienen en la India. Y oh sorpresa, no hay materiales para ese ritmo de demanda de vivienda. Entonces, pues fue como una alarma para el gobierno de la India y pues la primera reacción es, pues tenemos que cambiar la forma en que construimos la vivienda y entonces buscar otro tipo de materiales que antes no se han explorado. Y pues viene al caso con lo que comenta Luis y también con lo que comenta Kevin, en tanto que pues se van a tener que hacer diseños bioclimáticos además para que no haya tanto gasto energético y entonces pues otra vez se vuelve como compleja la fórmula, pero pues es la única forma en que realmente vamos a tener esos cambios tan drásticos. Entonces, sí creo que esta reflexión sobre economía circular y uso eficiente de los recursos es la que nos puede hacer cambiar. Ahora, también está sucediendo y digamos que a lo mejor hay que pues, ser optimistas con respecto a lo que está pasando en Estados Unidos y también en Europa, que pues las metas que se están proponiendo están haciendo que sus multinacionales, sus empresas multinacionales también se pongan metas. Y México, como un país que arma vehículos, sobre todo para exportación a Estados Unidos y otros tipos de productos que se manufacturen en México, pues tendrán que tener
una huella de carbono menor para que puedan los países receptores de esos productos o las empresas compradoras de esos productos cumplir con sus metas de reducción de emisiones. Entonces, eso forzosamente está haciendo que se mueva la industria. A lo mejor nos parece lento, pero aquí en Guanajuato sí lo estamos viendo. Y en México hubo un pronunciamiento de la industria automotriz diciendo que la política energética del país no ayudaba al cumplimiento de los objetivos del sector automotriz a nivel mundial con respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, sí creo que empiezan a moverse cosas y tenemos que ser optimistas. Y ya nada más rápidamente con respecto a las ciudades, yo creo que la ciudad nos puede dar cambios en calidad de vida, como pues repensándolas en el sentido de pues lo que se ha estado platicando de la ciudad caminable o la ciudad de 15 minutos, en donde también se entienda que la movilidad va más enfocada a un transporte público de calidad que a hacer vialidades cada vez más grandes. Creo que hay mucho que trabajar en las ciudades. Creo que tratarlas de forzar a la circularidad, como la estamos platicando ahorita, es más difícil que si les decimos en qué puntos se tienen que enfocar para hacer cambios importantes y sobre todo pues que se cuestionen qué es tener calidad de vida. O sea, calidad de vida será disminuir las islas de calor, será contar con abastecimiento de agua y necesariamente eso les tiene que poner alerta sobre los temas ambientales y cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Kevin, no sé si quieras comentar algo al respecto de esto o pasamos con Mauricio y alguna otra pregunta, pero Kevin, tu foro. Muchas gracias, Miguel. Pues solamente un comentario desde la perspectiva de Latinoamérica y Caribe, ¿no? Creo que muchos de nosotros no nos damos cuenta que esta región está bendecida con todos los recursos naturales que uno necesita para tener una próspera economía. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una tendencia donde seguimos extrayendo minerales, metales, ¿cómo se dice? Únicas, y todo lo exportamos hacia otras regiones del mundo. Terminan en Asia, por ejemplo. Allí lo manipulan, lo convierten en productos de alto nivel o alta tecnología. Luego pasan por Europa, Estados Unidos, etcétera, y luego regresan acá, en esta región, y pagamos un premium. ¿Qué tal si, como se dice en inglés, for once and for all, se enfoque en a base de los principios de la economía circular? ¿Qué quiero decir con esto? En vez de sacar muy poco provecho de esos minerales que salen de nuestra región, buscar maneras de capacitarnos, invertir en la habilidad de manipular esos recursos primarios en productos de alta tecnología y cambiar toda la dinámica, relación económica entre esta región y las demás regiones del planeta. Esa es una idea para compartir con los colegas. Como lo ven, porque de un lado, hablando con mineros, ellos dicen están contentos con toda esa agenda de cambio climático. ¿Por qué? Porque eso significa más demanda para el cobre, más demanda para otros elementos, especialmente el litio, que es parte de las baterías, todas esas tecnologías, pero ninguno de ellos retan o cuestionan que al final a cabo pagarás más para importar y utilizar esas altas tecnologías, que pueden ser esos mismos vehículos eléctricos o funciones del iPhone o lo que sea. Entonces, mi pregunta a ustedes es, ¿qué es la razón por qué esta región no se ha dado cuenta de su potencial y su capacidad de posicionarse a nivel global como un poder grandísimo que reconoce que este territorio tiene todos los recursos necesarios para hacerlo?
Qué pregunta, qué planteo, Kevin, que bueno, a mí sobre todo que me gusta mucho cuando el debate, ¿no? Va más allá, ¿no? Y en este sentido yo siempre lo que intento es, digamos, cruzar digamos, para darle actualidad, cruzar la economía circular con la geopolítica, con la estrategia y obviamente con las relaciones internacionales, y en este caso puntual, la verdad que uno desde el corazón le ha dedicado mucho tiempo a la reflexión, ¿no? Porque bueno, es un planteo histórico de la región, ¿no? Nosotros somos proveedores naturales de materia prima, pongan la palabra natural donde quieran, digamos, para que tenga el mejor sentido. Y lamentablemente no logramos tener un desarrollo de nuestros pueblos acorde a esa bendición que mencionaba Kevin, ¿no? Lamentablemente, no sé si tiene mucho sentido explicar lo que sucedió y cómo llegamos hasta este momento, ¿no? En tal caso, me parece que es otro de los grandes desafíos, ¿no? Cómo lograr un poco más de estabilidad para nuestros países. Lo cierto es que yo no dudo de un gran nivel de conocimiento, de que hay en cada uno de los países hay clases empresarias, obviamente en algunos lugares más fuertes, en otros lados menos fuertes, pero en todos lados hay nacionales que están dispuestos a invertir su capital, pero lamentablemente esta incertidumbre, esta inestabilidad que yo mencionaba, hace que sea como mucho más difícil el arriesgar, ¿no? No encuentro que haya reglas de juego claro. Y obviamente que todo lo que hace con el innovar, con el traspasar los límites, ¿no? Traspasar los límites hablo en el buen sentido, digamos, ¿no? Cómo seguir generando más desarrollo requiere de esa estabilidad que eh, pareció en los últimos 20 años que se había logrado, y lamentablemente creo que la pandemia terminó de dar un golpe a las economías que ya venían mostrando mucho descontento desde lo social, pese a estas mejoras que se veían, y en este caso, bueno, ver lo que sucedió, creo que tal vez el caso más paradigmático es el de Chile, ¿no? Que podríamos decir, siempre obviamente no hay ningún chileno aquí en el panel, creo que ellos también todavía siguen sin entender demasiado qué es lo que sucedió, pero viéndolo desde afuera, creo que la mayoría podemos coincidir de que hubo un salto cualitativo muy importante, pero bueno, obviamente no alcanzó, y esto obviamente también se transmite en descontentos. Argentina, Colombia, Perú, que en distintos escenarios han manifestado su disconformidad. Así que bueno, en tal caso me parece que comparto con Kevin esto del tremendo potencial que tiene América Latina, tremendo potencial que se debería transformar en generación de nuevos empleos. Y no digo empleos verdes, a mí no me gusta hablar de empleos verdes, porque si queremos lograr las metas de disminuir el aumento de temperatura, todos los empleos van a tener que ser verdes, pero digo, prefiero definirlos más como empleos de la nueva economía, de esta nueva economía más circular, eh, que, bueno, distintos estudios como el de la OIT han dicho que por cada empleo en la economía extractiva, en la economía lineal, una economía más regenerativa, circular e inclusiva, podría llegar a generar 6 empleos, por lo cual un beneficio neto de 5 nuevos puestos de trabajo por cada uno que se sustituye de la vieja economía. Muchas gracias, Luis. Bastante buena la respuesta a lo que planteó por ahí Kevin. Mau, no sé si quieras continuar con alguna pregunta antes de pasar a las preguntas del público, que por ahí creo que ya tenemos algunas que
que llegaron a través del streaming. Pero si tienes algo más para comentar, Mauricio, adelante, por favor. Sí, quiero hacer una pregunta tomando como base lo que menciona Kevin, porque yo también soy un convencido de que Latinoamérica debería ser una región punta de lanza por esa gran virtud que tiene de tener a la mano muchos recursos, y que siempre nos hemos visto más como proveedores de manufactura y proveedores de materias primas, como lo mencionaban, ¿no? No nos hemos atrevido a pensar en un modelo de desarrollo, en una economía de mucho valor agregado, de innovación, de conocimiento, de invertir en la gente para que la gente sea la que genere ese valor, más allá de las materias que tenemos disponibles, y que si seguimos este ritmo, pues no van a estarlo mucho más tiempo. Entonces, creo que esta coyuntura o este cambio de paradigma tiene que ser el punto de quiebre o de inflexión que nos lleve realmente a replantear. Eso nos exige, pues, obviamente, un desafío tremendo desde ponernos de acuerdo. Y a veces pienso un poco, ¿no? Digamos, todos trato de hacer como un ejercicio mental donde digo, bueno, a ver, pensemos en todos estos grandes tomadores de decisiones que terminan siendo los que le dan curso o directriz a los países o a las economías. Hoy se están preguntando cómo mantener el status quo, cómo exprimir al máximo las inversiones que ya tienen hechas con las tecnologías que ya sabemos cuáles son, en lugar de estar pensando en este nuevo orden, en este nuevo modelo de desarrollo económico y decir, mira, ahí están oportunidades todavía más grandes de negocio, de inversión, de creación de bienestar, etcétera. O sea, entonces creo que tenemos que trabajar en quebrar el mindset porque tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, tenemos los recursos económicos. Lo que nos está faltando es tener la claridad y la visión alineada para decir, nos toca movernos hacia allá, y entonces sí empezar a crear los mecanismos o a utilizar los que ya están ahí que funcionan. Entonces, para mí ese es como el punto medular. Y con base en eso, mi pregunta para Sandra específicamente en el contexto de la iniciativa de Ley General de Economía Circular, y para Luis y para Kevin, digamos, en el contexto más de las regulaciones o de las políticas públicas que evolucionan en Latinoamérica, es cómo debe ser esa ley, ¿no? O sea, ¿qué debería decir? ¿Cuál debería ser el alcance o el enfoque? Obviamente no vamos a hacer el análisis completo, pero desde tu perspectiva, ¿qué debería estar estableciendo esta ley y si lo está proponiendo esta iniciativa o si está lejos de proponerlo? Porque creo que es importante este punto. Y si no tenemos un marco regulatorio que esté pensado desde esa óptica, nada de lo que suceda debajo va a tener esa dirección, ¿no? O sea, van a empezar a hacer nuevamente implementaciones medianas, implementaciones puntuales que no van a terminar por apuntar hacia este cambio hacia la economía circular. Entonces, me gustaría empezar contigo, Sandra. Sé que es una pregunta complejísima, pero bueno, sería muy interesante escucharte. Y bueno, y después continuamos con Luis y con Kevin. Adelante, Sandra. Sí, gracias. Mira, este tema de la economía circular es un tema en el que nos planteamos dos cosas. Uno es cuál es el papel del sector privado o del mercado, y la otra es cuál debe ser el papel de los gobiernos. Entonces, primero tenemos que identificar realmente qué es posible que cambie a través de la norma. Las normas, pues su naturaleza es poder cambiar ciertos hábitos que suceden, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, se ha tratado de hacer algunas prohibiciones que pudieran cambiar esta parte, no de economía circular, pero sí del tema de contaminación de plásticos. Y lo traigo a la mesa porque como que se hizo todo una revoltura entre la prohibición del plástico de un solo uso, el reciclaje, la economía circular, la contaminación de los océanos, y en esa revoltura es como han tratado de salir las iniciativas de economía circular, por lo menos la de México. Y entonces, pues no tenemos una ley que realmente nos ayude. Bueno, un proyecto de ley todavía falta la aprobación final, que ayude realmente a ir hacia una economía circular. Como está ahorita el proyecto de ley, no da, es más un proyecto de ley como si fuera una ampliación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos que una ley de economía circular.
Sin embargo, si la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos la interpretamos y la aplicamos con mayor fuerza en la parte de prevención de generación de residuos, entonces allí tenemos una gran oportunidad para la economía circular. Entonces, en Guanajuato estamos haciendo ese análisis, cómo a través de mejorar la aplicación de la ley de prevención de generación de residuos, podemos empujar a la economía circular. Entonces, pues será más importante desarrollar indicadores junto con el sector privado que nos puedan decir, bueno, en este año yo tenía muchísimos residuos reportados como generados en la parte de empaques, envases y embalajes, pero con estos cambios que hice, pues ya no voy a generar esos residuos, o sea, ya ni siquiera va a salir esa corriente de residuos para un posible reciclaje, simple y sencillamente ya no va a estar en ese universo. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues a lo mejor hicieron embalajes reusables para el transporte de ciertas piezas que sirven para armar siempre el mismo tipo de vehículo, por decirte algo. Entonces, estamos viendo esa parte y nos parece como una forma en la que podemos avanzar. La prohibición de los plásticos, se ha hablado mucho de ello e incluso se ha dado a nivel municipal con reglamentos y bueno, pues lo que sucede es que por un lado puede ser que resuelvan en algunos municipios ciertos problemas como en los municipios costeros, pero también pueden generar un mercado negro de esos productos o simple y sencillamente pues que la gente los compre en el municipio vecino y no pasa nada. También han sucedido cosas de inercia positiva, digamos, por ejemplo, la prohibición de las bolsas de plástico en Ciudad de México, pues es tan grande el mercado en Ciudad de México que entonces, pues a nosotros, a Guanajuato, ya nos llegó una disminución en el otorgamiento de bolsas de plástico en distintos comercios, simple y sencillamente por esa inercia, porque a lo mejor corporativos de cadenas de comida rápida o de tiendas que pertenecen a franquicias y todo, pues les sale más barato hacer las compras de esas bolsas de papel, por decir algo, para el volumen de Ciudad de México, y pues ya el resto del país nos llegan ya este tipo de bolsas reusables o de papel. Entonces, yo creo que aquí el reto es ir identificando qué es lo que requiere norma realmente y también ayudando a que el mercado pueda tener ciertos indicadores que les ayuden a pues medir el impacto de sus acciones y vaya habiendo esta transformación pues necesaria para la supervivencia, ¿no? No es ni siquiera la supervivencia de un negocio, es la supervivencia planetaria. Entonces, vamos a tener que ir mucho en estas dos líneas. Muchísimas gracias, que nos dejas ahí unas claridades tremendas. Luis, adelante. Me parece fundamental y me parece el concepto más importante de toda la charla, esto que dijiste, Mauricio, el tema de cambiar el mindset, ¿no? Ese es el clic, digamos, que hay que hacer, es un cambio cultural, es el reconocer que el mundo cambió, que necesitamos repensar lo que está, digamos, cómo impactamos a partir de nuestra forma de producción y consumo al ambiente y a la naturaleza, y volver a poner al ser humano en el centro, ¿no? Y esto no es una frase hecha, sino que realmente implica un proceso muy fuerte de darse cuenta de todos estos cambios y de que no podemos seguir haciendo las mismas políticas y esperar que haya resultados distintos, digamos, ¿no? Dicen que Einstein decía que es estúpido pensar que uno va a obtener resultados distintos haciendo las mismas cosas. Por eso, digamos,
es el momento de innovar, es el momento de atreverse, es el momento de intentar. Los únicos límites que debiéramos tratar de transponer, que no son los límites planetarios, son los límites del poder, ¿no? Pasar de la alarma y la necesidad por, digamos, el cambio climático, por los problemas en las cadenas de suministro, en la escasez al querer y al poder cambiar. Por eso lo que digo es, hay un fuerte cambio que obviamente es de nivel individual, pero que tiene que derivar en un profundo cambio cultural. Y cuando hablamos de cambio cultural, también hablamos de tiempos, y lamentablemente no, si lo queremos hacer en libertad, con democracia, digamos, de forma conjunta, ojalá pudiéramos. Yo creo que hemos avanzado mucho, tengo mi cuota de optimismo en los últimos años. Obviamente a veces uno tiene esta sensación de que no se va todo lo rápido, pero creo que hay muchas cosas buenas para destacar. Y respecto de la legislación, que también me parece otro aspecto fundamental, ya que el rol digamos, acá hay tres grandes actores: la sociedad, las empresas y el Estado. Tiene este rol de generar nueva normativa que imponga reglas de juego claras, y en este sentido creo que la economía circular, si es que ha logrado avanzar tanto en estos últimos años, es porque ha sido acompañado de normativa, a diferencia de otras economías, porque bueno, uno habla de una economía verde, pero no hay una ley de economía verde, digamos, ¿no? Habla de sostenibilidad, y son como grandes conceptos abstractos que, como decía en mi primera intervención, es la economía circular, el conjunto de herramientas que permiten materializar esos objetivos que nos proponemos, ¿no? De sostenibilidad, economía verde. Y en este sentido, obviamente vuelvo también a algo que mencionaba, seguramente el punto de contacto más cercano que pueda tener una ciudad o un gobierno local sea la gestión de los residuos, pero hay que ir más allá. Digamos, España hace muy poquito aprobó, luego de más de 10 años de discusión, una ley de residuos y economía circular, donde lamentablemente, y a pesar de que se incorporaron un montón de cosas que analizadas individualmente son muy positivas, de economía circular como cambio de fondo, la verdad que solamente se quedó en el título. Y en este sentido, tampoco lo veo como algo, a ver, en tal caso me parece que es una oportunidad para seguir desarrollándolo, ¿no? En esto también el Estado es mucho más lento en su respuesta respecto a lo que puede llegar a ser una empresa de tecnología, ¿no? Y obviamente también tiene el sentido, porque tiene que moderar el ritmo de cambio en muchos casos. Pero en tal caso, me parece que hay un espacio muy importante para innovar en materia de normativa de economía circular, y en este sentido, yo cada ley nueva que veo me parece mucho mejor que la anterior. En tal caso, para lo que les interese el tema, me parece que la ley de Andalucía es una ley que tiene una visión que no está enfocada solamente en los residuos, sino que en todos los recursos. E incluso ahí vi una pregunta por ahí que hablaba sobre el rol del consumidor, que el rol del consumidor como ciudadano, como individuo, es fundamental, y que no hay que bajar los brazos, no hay que pensar que nuestras conductas individuales no cambian, no, todo lo contrario. Y esto está, hay un montón de estudios que reafirman la importancia del consumidor para orientar el cambio en la economía. Así que bueno, la verdad que creo que dije como muchas cosas en poco tiempo, pero vuelvo a destacar esto de que es fundamental un cambio cultural que obviamente empieza en uno mismo, ¿no? Y a partir de ello vamos a poder lograr cambios muy profundos. Muchísimas gracias, Luis, y comparto contigo esa visión. El ciudadano es el que cataliza no solamente las decisiones de la administración pública, sino también del mercado, ¿no? Entonces, el consumidor final o la decisión de compra equivale al poder de voto, y ambos los deberíamos hacer efectivos una vez que tengamos un mindset distinto y entendiendo el rol y la responsabilidad que tenemos hoy, ¿no? No esperar a que venga del Estado, no esperar a que venga un producto circular
a la venta, sino ser uno el que le diga a la empresa no más, ¿no? Entonces creo que también ahí hay un gap muy relevante desde la ciudadanía y desde el consumidor. Y bueno, cerramos Totalmente. con... Además, teniendo en cuenta que en algunos casos se puede votar cada 2, 4 años, pero digamos, con nuestras Además, elecciones de consumo votamos todo el día, ¿eh? todos Todo los el días. día, todos los días. Es las de movilidad, ¿no? 3 veces al día. Entonces creo que eso parte de empezarnos a revolucionar la cabeza. Adelante, Kevin. Nos podríamos quedar 3 horas más, pero creo que la transmisión está por terminar. Entonces cerramos con Kevin y le doy paso a Miguel para la última parte. Adelante, Kevin. Pues gracias a todos. Me encantó la conversación de hoy. Muy interesante y enriquecedor. ¿Cómo se dice? Enriquecedor. Perdón, español no es mi idioma Enriquecedora. materna. Enriquecedora. Gracias a Luis. Y pues una recomendación puntual a los participantes que se preguntan, ok, ¿qué puedo hacer a nivel de ciudad o en mi ciudad? Y una de ellas, yo proveniendo de una isla chiquita en el Caribe que se llama Aruba, nosotros nos dimos cuenta que durante el COVID, la pandemia, nos cerraron las fronteras en periodo de 3, 4 meses y se colapsó la economía. Ahí nos dimos cuenta qué tan importante es construir resiliencia, qué tan importante es reconocer cómo garantizar, satisfacer las necesidades humanas de los ciudadanos en la isla. Por ejemplo, garantizar continuidad de acceso a comida, agua, como mencioné al inicio. Entonces, lo que quiero decir es que ese mismo espíritu de urgencia, tratar de aplicarlo a nivel de la ciudad y ver la ciudad, de hecho, como una isla. Cuando lo ves de esa perspectiva, cambiarás mucho en tus decisiones, la manera que se organiza la ciudad y más allá pensar de cómo optimizar todo lo que ya y cómo prevenir adicionar más basura en tu territorio. Entonces ya vas a pensar cómo hago compras preferenciales para cosas que realmente sé qué voy a hacer después de satisfacer su primer uso. Puede ser un papel, puede ser una copa de café, puede ser cualquier cosa, pero que por lo menos hagan el ejercicio de saber en qué siguiente ciclo terminará. Si su destino es convertirlo en un fertilizante o abono o X, armar toda la capacidad, invertir en la infraestructura, la capacidad de logística inversa, todos esos aspectos, porque por lo menos tendrás una idea, un plan donde mejorarás tu resiliencia como ciudad y haciéndolo automáticamente de una manera más sostenible. Y información, data es importante. Pues sugiero que cada ciudad debería tener un mapa de un metabolismo de materiales, lo que entra, lo que circula y lo que sale de la ciudad, para por lo menos tener una primera idea de qué realmente se está hablando. Desde materiales fluyen, de cuántos volúmenes, cuántas toneladas, etcétera. Y a base de eso empezar a armar tus políticas públicas y eventualmente las regulaciones. Porque sin información también es un poco difícil poner metas o estimular a todos los actores que deben tomar acción. Entonces, data, información, estadísticas es algo también muy importante de tomar en cuenta. Y gracias a Mauricio, gracias al equipo de Aspen Institute y por la invitación y con gusto estaremos disponibles para seguir la conversación y colaborar. Muchas gracias, Kevin. Antes de pasarle la palabra a Miguel, que ya estamos sobre el tiempo, solo un tema, ¿no? Datos, como bien dijiste, para poder medir y poder tener un metabolismo claro, pero también para poder simular, ¿no? Ya tenemos herramientas, modelación matemática que nos permite decir qué pasaría si tomamos estas decisiones, evaluar los impactos, si serían del nivel de lo que se espera, y con base en ello tomar mejores decisiones que queden plasmadas en planes, en políticas públicas, en regulaciones y demás. Entonces creo que también desde los datos hay una oportunidad de lectura, pero también de ir previniendo o construir estos escenarios probables para ir haciendo una transición. Muchísimas gracias a todos. Miguel, adelante. Muchas gracias, Mauricio. Pues muchas gracias. Se ha ido como agua esta hora y media, se me fue rapidísimo, no sé ustedes, la verdad es que
será por todos los temas que se tocaron, desde la evaluación, el monitoreo, lo que no se mide no se puede mejorar, la regulación, la participación de los diversos sectores, la importancia del gobierno en este sentido. En fin, me encantó el panel, me pareció muy completo. Tuvimos oportunidad de echarnos un pequeño clavado más a esto de economía circular y la relevancia dentro de las ciudades. Agradezco muchísimo nuevamente, Sandra, un placer tenerte como panelista. Luis, un gusto. Kevin, igualmente. Mau, muchas gracias por tu conducción. Ha sido un placer volver a trabajar contigo. Seguramente dentro de poco volverán a estar teniendo noticias nuestras y de algún otro panel que estemos trabajando, algún otro webinar y alguna otra acción que estemos llevando a cabo en torno de economía circular por parte tanto de Punto Circular como del Aspen Institute México. Agradezco muchísimo a todos los participantes que nos acompañaron a lo largo de este ejercicio y estén pendientes, como les digo, ya nos volveremos a ver. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Listo.